El Departamento de Estudios de Posgrado de la Universidad Externado de Colombia, con la colaboración del Departamento de Derecho Penal, ofrecen programa de especialización en Derecho Penal. El llamado concurso verdadero, efectivo o real de tipos penales de que nos hemos ocupado hasta ahora tiene como característica fundamental, según ustedes lo recordarán, el que una misma persona con un solo y complejo comportamiento o con varias conductas de acción o de omisión, ejecute hechos punibles que se subsumen varias veces en un mismo tipo penal o en diferentes tipos penales, de acuerdo con el proceso de adecuación realizado por el juez. De tal manera que esta pluritipicidad es concurrente, efectiva, porque la subsunción de la o de las conductas de la gente varias veces al mismo tipo o a tipos penales distintos no excluye la subsunción en este mismo otras veces o en tipos penales diversos. En cambio, el fenómeno del que hoy nos vamos a ocupar, que es el del concurso aparente de tipos penales, presenta como característica diferencial la de que el comportamiento complejo atribuido a la misma persona parece ser recogido por varios tipos penales, cuando la verdad es que al realizar el proceso de subsunción típica, el juez se percata de que la adecuación del comportamiento a uno de tales tipos excluye la adecuación a los otros. Este fenómeno es también conocido en la doctrina con los nombres de concurso aparente de leyes o de normas penales, y suele ubicárselo en el capítulo relacionado con la aplicación de la ley penal o con el de la interpretación de las normas penales. Nos parece, de acuerdo con la concepción que tenemos de la estructura del delito y que hemos venido desarrollando, que el fenómeno es de tipicidad, que se presenta cuando el juez realiza el proceso de adecuación típica. Por supuesto que al ejecutar esta operación mental, el juez tiene que realizar labor de hermenéutica jurídica. No es posible adecuar un concreto comportamiento a un tipo penal determinado sin tener que interpretar el contenido mismo de las descripciones comportamentales plasmadas en los tipos, pues es de esa interpretación, del alcance que el juez le dé a las distintas expresiones con que el legislador plasma gramaticalmente los tipos penales, como puede concluir que un comportamiento determinado se subsume o no en un tipo penal también determinado.
Pero no nos parece que la presentación del tema como de concurso de leyes o de normas muestre la real significación del problema. La cuestión no se detiene en la mera periferia genérica de la ley o de la norma, sino que se adentra derechamente a un fenómeno más hondo y de mayor contenido jurídico, el de la tipicidad. Pues bien, explicada esta cuestión de nomenclatura, volvamos a la relación entre concurso efectivo y concurso aparente de tipos. Ya hemos indicado cómo en aquel los varios tipos dentro de los cuales se subsume la conducta concurren entre sí, porque la aplicación del uno no excluye la aplicación de los otros. Solo que el juez, cuando el proceso le demuestra que la persona es responsable de los varios hechos punibles cometidos, no les impone, sumando aritméticamente las penas señaladas para cada uno de ellos, sino que, siguiendo el criterio legislativo, que en nuestro caso es el de la acumulación jurídica de penas, impondrá la que corresponda al delito más grave de los que se le imputan, aumentada hasta en otro tanto. En cambio, en el concurso aparente de tipos, aun cuando el comportamiento sub iudice cabe en varios tipos penales, solamente uno de ellos ha de aplicarse y la aplicación de este excluye la de los demás, porque si se subsumiera real, verdadera y jurídicamente a esos varios tipos dentro del cual objetivamente cabe, se llegaría a la conclusión de que por una misma conducta resultaría la persona respondiendo como si se tratase de varios delitos, cuando la verdad es que el delito es uno solo. Lo que ocurre es que su complejidad descriptiva referida a uno de los tipos legales en aparente conflicto tiene entidad suficiente para desplazar la aplicación de los otros. Ahora, en el plano puramente formal, el concurso aparente de tipos se ubica dentro del esquema que explicábamos en ocasión anterior al referirnos al concurso efectivo de tipos penales, que corresponde al fenómeno o al concurso simultáneo y heterogéneo. ¿Por qué? Porque en el concurso aparente de tipos estamos frente a un solo comportamiento del actor que parece subsumirse en tipos penales distintos. Si el comportamiento es uno solo, habría un concurso simultáneo. Y si la subsunción parece darse respecto de varios tipos penales, se estaría ante un concurso heterogéneo, que dentro de la nomenclatura anterior del Código de 1936 correspondería a la denominación de concurso ideal. De modo que utilizando esa terminología, diríamos hoy que el concurso aparente de tipos es un falso concurso ideal.
o un aparente concurso ideal, porque parecería ser que con un solo comportamiento el sujeto hubiese realizado varios hechos punibles. Estas explicaciones del fenómeno han de complementarse con un ejemplo que permite mostrarlo en su verdadera fisonomía. Supongamos que una mujer da muerte a su hijo recién nacido. ¿Qué pasa con tal comportamiento? Primero, que una persona ha dado muerte a otra, lo que permitiría ubicar su conducta en el tipo de homicidio, simple o puro. Segundo, que una persona ha dado muerte a su propio hijo, lo que permitiría desplazar tal comportamiento a un tipo especialmente agravado, que se llama precisamente así, homicidio agravado. Y al propio tiempo, dadas las especiales condiciones en que el hecho ocurrió, ese comportamiento se subsumiría en un tercer tipo penal. Veamos sobre el texto del Código Penal. Conforme al artículo 328, cuyo epígrafe es muerte de hijo fruto de acceso carnal violento, abusivo o de inseminación artificial no consentida, se lee esta descripción. La madre que durante el nacimiento o dentro de los 8 días siguientes matare a su hijo, fruto de acceso carnal violento o abusivo o de inseminación artificial no consentida, incurrirá en arresto de 1 a 3 años. En nuestro ejemplo, supongamos que María ha dado muerte a su hijo de 2 días de nacido, que fue fruto de un acceso carnal violento. Como en antes lo indicábamos, en este caso una persona ha dado muerte a otra. El artículo 323 dice: el que matare a otro incurrirá en prisión de 10 a 15 años. De modo que esta conducta se subsumiría en tal tipo. Pero encontramos además que el artículo 324, bajo el epígrafe de circunstancias de agravación punitiva, señala que la pena para el homicidio descrito en el artículo anterior será de 16 a 30 años de prisión si el hecho se cometiere en la persona del descendiente, ascendiente, cónyuge, hermano, adoptante o adoptivo o pariente hasta el 2º grado de afinidad. Como aquí la madre ha dado muerte a su hijo, el comportamiento en cuestión se subsumiría en este tipo accesorio agravado del homicidio. Pero el juez hallará igualmente que el concreto comportamiento que se le imputa a la madre cabe también en el tipo que primeramente hemos leído, porque una madre dio muerte a su hijo que no había cumplido aún 8 días de nacido y que fue fruto de acceso carnal violento y que le dio muerte por esa razón. ¿Estaremos frente a un concurso efectivo de tipos penales? Habrá de responder en este caso la madre de homicidio simple, de homicidio agravado y del homicidio especial del 328, que es una forma de infanticidio. Estaremos ante 3 homicidios en concurso material. La respuesta es negativa. Este es un concurso aparente.
¿Por qué? Porque si bien el hecho sub iudice es captado por los tres tipos penales, uno solo de ellos, comprendiendo los demás, abarca totalmente la conducta examinada y excluye la aplicación de los otros. ¿Cuál sería en este caso tal tipo penal? El último, el de la modalidad especial de infanticidio. ¿Por qué? Porque en él se dan las características propias de los demás, más otras características específicamente señaladas por el legislador en este último tipo. En efecto, en el de la modalidad de infanticidio que recoge el artículo 328, se da la exigencia de una persona que mata a otra, homicidio simple. Se da igualmente la de que entre los dos protagonistas del hecho, sujeto activo y pasivo, existe una relación parental de aquella que recoge el numeral primero del 324, porque la madre mató a su hijo. Pero además de esto, se presentan caracteres propios de este último tipo del 328 que no se dan en los anteriores. Y es los de que el sujeto pasivo no solamente es pariente inmediato y cercano del activo, hijo de aquella, sino que es una criatura que tiene menos de 8 días de edad y además que fue fruto de un acceso carnal violento. Estos dos requisitos que no aparecen en los otros tipos y los demás que apareciendo en aquellos son recogidos por este, permiten concluir que en el ejemplo propuesto se está ante un concurso meramente aparente de tipos penales y que ese concurso debe ser resuelto con la aplicación del tipo que recoge las exigencias normativas de los demás. Este es, pues, un caso clásico de concurso aparente de tipos, y de él se desprende con claridad las diferencias esenciales entre esta forma pseudo concursal y la del verdadero, efectivo y real concurso de tipos. De la forma como se resuelva este aparente conflicto, se desprende que el intérprete debe utilizar algunos mecanismos que le permitan con éxito, primero, descubrir si se trata de un concurso efectivo o de un concurso aparente. Y segundo, si de esta clase de concurso se trata, ¿qué mecanismos habrá de utilizar para resolver el aparente conflicto? La doctrina ha elaborado algunas fórmulas, algunos criterios que le permiten al juez llegar a buen puerto. Y ciertas legislaciones penales han acogido todos o algunos de estos principios o criterios. Ellos son, como en el cuadro que ustedes pueden observar, los principios de alternatividad, de especialidad, de subsidiariedad y de consumción.
En cuanto al primero de ellos, es el que menos fortuna ha tenido. Jiménez de Azúa lo plantea sin mucho éxito. Se supone que se da este principio de la alternatividad cuando el comportamiento parece estar recogido por dos tipos penales que funciona el uno en sentido alternativo respecto del otro y menciona como ejemplo el hurto y el abuso de confianza. Lo que pasa es que si se examina con detenimiento esta cuestión se encontrará una de dos cosas: o que la conducta no encaja ni en el uno ni en el otro tipo, o que derechamente y sin dificultades es recogida por el tipo de hurto o por el tipo de abuso de confianza, porque no existen aquellas zonas comunes, salvo la apropiación de la cosa, que llegaren a suscitar demasiadas inquietudes o incertidumbres respecto de la verdadera aplicación. De todas maneras, aún suponiendo que funcionase, todo dependerá de cómo haya llegado la cosa al sujeto activo. Si el sujeto activo fue hacia la cosa para apropiársela, estaremos frente al hurto. Si la cosa vino al sujeto activo porque le fue entregada a un determinado título no traslaticio y se quedó con ella, la subsunción correspondería al tipo de abuso de confianza. Los otros tres principios funcionan con éxito. Veamos el principio de especialidad. Corresponde a una ley de hermenéutica jurídica muy conocida, de conformidad con la cual las leyes especiales priman sobre las leyes generales. Cuando hacíamos al principio de estas clases la diferenciación entre tipos básicos, especiales y subordinados, mostrábamos cómo los tipos especiales, protegiendo el mismo bien jurídico genéricamente hablando, que aparece protegido en los tipos básicos, lo hacen de una manera más especial, ya sea agregando o suprimiendo o modificando requisitos propios del tipo básico, ya sea refiriéndose a una parte del interés jurídico para protegerlo con mayor o menor rigor, porque puede ocurrir que el tipo especial sea punitivamente hablando agravado o privilegiado. Pues bien, cada vez que un mismo comportamiento se adecue a un tipo básico y a un tipo especial, prima la aplicación de este último. El tipo especial, por ser especial, recoge íntegramente la conducta ejecutada y desplaza al tipo básico. En algunas ocasiones la especialidad del tipo no está directa, inmediata y ostensiblemente conectada a un tipo básico, pero muestra esas características de especialidad aún respecto de tipos penales que protegen bienes jurídicos ubicados en otros títulos. Veamos el ejemplo del homicidio piadoso o eutanásico. La solución de este conflicto es semejante a la del homicidio realizado por la madre sobre su hijo recién nacido, que ha sido fruto de acceso carnal violento o de inseminación artificial no consentida. Aquí también el homicidio piadoso es un homicidio especial, porque del texto mismo de la disposición 326 se desprende que esta modalidad del homicidio surge
cuando se mata a otro por piedad, para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o incurable. Puede suceder entonces que alguien de muerte, y generalmente ocurre esto a un pariente suyo, a su padre, a su madre, a su hermano, en cuyo caso tal comportamiento se subsumiría en el tipo de homicidio simple porque se dio muerte a una persona, 323. En el tipo agravado de homicidio del 324, no solamente porque se ha suprimido la vida de un pariente cercano, numeral primero, sino además porque se ha matado a alguien en situación de indefensión, numeral séptimo del mismo artículo, ya que la víctima yace postrada en el lecho incapaz de defenderse. Pero aquí hay algo más que eso. No solamente se ha dado muerte a una persona, a un pariente cercano, en condiciones de indefensión, sino que se lo ha matado para evitar, para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o incurable, por sentimientos piadosos. Son estas últimas exigencias las que, recogidas en este tipo especial de homicidio piadoso, excluyen la adecuación del comportamiento a las formas de homicidio simple y de homicidio agravado. Más aún, es esta piadosa, humanitaria finalidad que persigue el actor la que transforma un homicidio que sin tal finalidad sería agravado en uno que resulta punitivamente privilegiado. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues que se ha resuelto el aparente conflicto de tipos aplicando el principio de la especialidad. El comportamiento que simultáneamente se subsume en tipo básico, en tipo subordinado y en tipo especial, resulta captado, debe ser recogido por el tipo especial, con la advertencia de que la aplicación del principio de la especialidad no es de carácter favorable. En otros términos, no se aplica el tipo especial porque sea más favorable que el básico o el agravado, sino porque es especial. En esta hipótesis coinciden las dos categorías, la de tipo especial y la de tipo privilegiado, pero puede suceder que el tipo especial tenga una sanción mayor que la prevista en el tipo básico, y sin embargo seguirá primando el principio de la especialidad, porque el fenómeno del concurso aparente de tipos no es un fenómeno de favorabilidad, es un fenómeno de adecuación típica, es decir, es un fenómeno que se plasma en el ámbito de la tipicidad, y el de la punibilidad es un fenómeno que surge después de que se ha deducido responsabilidad penal, porque al sujeto se le imputó conducta típica, antijurídica y culpable. Otro ejemplo que mostraría la utilización del principio de la especialidad se da cuando, por ejemplo, un funcionario público priva de la libertad a una persona y lo priva en condiciones de ilegalidad. ¿Qué ocurre aquí? Que ese mismo comportamiento se subsume en el tipo de detención arbitraria
del artículo 272 del Código Penal, el empleado oficial que abusando de sus funciones prive a otro de su libertad. Y también en el de secuestro, porque alguien con propósito distinto de los señalados en el secuestro extorsivo arrebata, sustrae, retiene o oculta a una persona. ¿En cuál de estos dos tipos cabe realmente la conducta subjudicia? En el tipo de privación ilegal de la libertad, que es especial respecto del secuestro, por la cualificación del sujeto activo. No es cualquier persona, es un funcionario público, que además realiza el hecho de privar de la libertad a otra persona en abuso de sus funciones, lo que no sucede en el caso del secuestro. Aquí también estamos frente a un concurso aparente de tipos que se resuelve con el principio de la especialidad. Examinemos ahora el principio de la subsidiariedad. En este caso, el comportamiento del sujeto se adecua a dos tipos penales que lo recogen, solo que el uno describe comportamiento en el que se protege un bien jurídico de notable importancia o varios bienes jurídicos. Se estaría desde este punto de vista frente a un tipo complejo, y el otro recoge la misma conducta pero de manera subsidiaria, ya sea porque afecta mucho más levemente el mismo bien jurídico que protege el otro, ya sea porque altera un bien jurídico de menor importancia que aquel que busca proteger el otro tipo, o porque se refiere a un bien jurídico mientras que el otro tipo capta la misma conducta mediante la cual se protegen varios bienes jurídicos. Esto sucede, por ejemplo, cuando alguien causa daño a una cosa y esa cosa tiene una importancia crucial no solamente para la persona de su dueño, sino también para todo el conglomerado social, en razón de la destinación de esa cosa. Esa cosa puede ser, por ejemplo, las acequias de conducción de aguas de regadío, o las líneas del alumbrado eléctrico, en lo que está interesado no solamente el Estado o el particular propietario eventualmente de las líneas, sino todo el conglomerado social que se beneficia con el servicio eléctrico. O en el caso en que alguien le prenda fuego a una casa de habitación, está ciertamente dañando una cosa que es ajena, pero al mismo tiempo está poniendo en peligro las demás habitaciones adyacentes y, por supuesto, la seguridad misma de sus habitantes. En este caso, estamos frente a una conducta simultáneamente adecuable a un tipo que es fundamental, que es principal, que es autónomo, y a otro tipo de aplicación meramente accesoria. En tales casos, el conflicto se resuelve con la aplicación del primero de esos tipos. El tipo segundo se llama accesorio precisamente porque solo recoge la conducta en la medida en que no sea captada integralmente por otro tipo de mayor jerarquía jurídica. Eso sucede, en el ejemplo que acabamos de dar, frente a los tipos penales de incendio y daño. En efecto, el daño que está previsto o escrito en el artículo 370 del Código Penal dice: el que destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe bien ajeno, mueble o inmueble, siempre que el hecho no constituya delito sancionado con pena mayor. Y encontramos, por ejemplo, en el caso de un incendio,
que el comportamiento aparece recogido en el tipo descrito por el artículo 189 del Código Penal, que dice: el que con peligro común prenda fuego en cosa mueble, o el que realice el mismo comportamiento en un inmueble. En este caso es mucho más rico de contenido el tipo de incendio que busca proteger fundamentalmente la seguridad pública que el de daño en objeto ajeno, que únicamente protege el derecho de propiedad del dominio sobre la cosa que ha sido afectada. Y si se trata de un daño en obra de defensa común, el que dañe total o parcialmente obra destinada a la captación, conducción, embalse, almacenamiento, tratamiento o distribución de aguas, el comportamiento será captado también por este tipo y excluida la aplicación del otro. Caso semejante puede darse, como lo señala la gráfica, entre el enriquecimiento ilícito y cualquier otro tipo legal de los que afectan la administración pública. Solamente el comportamiento será captado por el tipo de enriquecimiento ilícito cuando tal enriquecimiento no quepa en otro tipo penal, por ejemplo el peculario. Si un funcionario público, un tesorero municipal, se apropia de 500.000 pesos y con eso se compra una casa, pues estamos frente a un enriquecimiento ilícito, porque el dinero con que compró el inmueble no era suyo, era dinero del fisco, del cual se apropió ilegalmente. Pero como quiera que tal comportamiento aparece específicamente recogido por el peculado, se aplicará esto, y solo en la hipótesis en que el comportamiento no pueda ser recogido por ningún tipo fundamental de los que atentan contra la administración pública, aparece recogido por el tipo de enriquecimiento. De modo que el tipo accesorio solamente funciona cuando la conducta no encuadra en ningún tipo fundamental. Este principio puede estar expresamente consignado en el código. En los ejemplos que hemos indicado, el propio código está diciendo: la conducta que aparece aquí descrita resultará aplicable e imponible la pena correspondiente en la medida en que tal comportamiento no configure un delito más grave, porque en tal caso se aplicará el tipo respectivo y, por supuesto, la sanción que en él se indique. Otras veces la ley, el código no lo dice expresamente, y entonces el juez, examinando las características de uno y otro tipos, tendrá que deducir cuál es el tipo accesorio y cuál es el tipo fundamental para desplazar la conducta fundamental y solamente ubicable en el accesorio en la medida en que no quepa en ningún otro, como sucede por ejemplo con el tipo legal del abuso de autoridad. Finalmente, Se utiliza el principio de la consunción, en virtud del cual, cuando una misma conducta cabe en dos tipos, de los cuales el uno absorbe integralmente al otro, se aplica aquel, es decir, el tipo de mayor riqueza descriptiva que recoge totalmente la conducta del anterior, por manera que el uno resulta absorbido, subsumido, devorado por el otro, como sucede en el caso del homicidio y las lesiones personales. Todo homicidio supone un daño en el cuerpo o en la salud, que es en lo que consiste las lesiones personales, y sin embargo no hay un concurso entre lesiones y homicidio. El tipo de homicidio capta el de lesiones. Pedro, con la pretensión de matar a Juan, dispara sobre él. Juan, mortalmente herido, es conducido a la clínica. Mientras Juan permanezca vivo, estamos frente a una mera tentativa de homicidio. Pero si Juan muere como consecuencia de las lesiones recibidas, no estaremos ante un concurso de lesiones personales, de tentativa de homicidio y de homicidio consumado, sino que en este caso el homicidio absorbe integralmente tanto las lesiones como la tentativa.
de tal manera que el delito consumado o el tipo que describe la consumación absorbe totalmente el tipo amplificador de la tentativa. También puede ocurrir que una forma de comportamiento abarque integralmente otra forma de comportamiento que cabe dentro de los linderos propios de aquella. Lo que realmente interesa para hablar del mecanismo de la consumción es que el comportamiento sea recogido por dos tipos penales, uno de los cuales recoge totalmente el anterior. Cuando se ocasiona el aborto a una persona y como consecuencia de la maniobra abortiva muere esta persona, no estaremos ante un concurso de aborto y homicidio, porque hay un tipo del Código Penal que al describir esta forma de aborto recoge también como parte de ella para efectos punitivos el resultado ulterior de la muerte. De modo que en este caso los tipos de doble resultado captan el comportamiento descrito separadamente en otros tipos, en la medida en que ellos de manera autónoma recojan separadamente cada uno de esos dos resultados, y esto por ministerio del propio legislador. En esencia, pues, el fenómeno del concurso aparente de tipos se da en todas aquellas hipótesis, como lo advertíamos al comienzo, en que un solo comportamiento resulte captado por varios tipos, que no pueden aplicarse simultáneamente porque no concurren, y en cuyo caso el intérprete, el juez, debe, mediante el empleo de estos instrumentos de la especialidad, de la subsidiariedad, de la consunción, precisar cuál de esos varios tipos en aparente conflicto recoge integralmente la conducta y desplaza la aplicación de los demás.